Buenas noches, bienvenidos. Ahora ya vamos a comenzar a dictar la clase del origen del tendón del bíceps, la zona anatomía y también la inserción. ¿Se puede ver el origen del tendón del bíceps en ecografía, en ultrasonido? Esa pregunta la vamos a responder ahora, muy bien. Ya hemos repasado varias veces estas clases de bíceps, que es muy importante. Y recordar que tenemos la porción larga. Un momentito, para seguir continuando, me olvidé de prender la pantalla. Seguimos grabando, entonces para que nos podamos comunicar un poquito más, a veces la comunicación no verbal es muy importante, entonces quería que de todas maneras puedan ver la expresión, a ver si algunas veces lo que queremos decir con la expresión es a veces mucho más importante que lo que estamos hablando en la teoría, ¿verdad? Entonces, bienvenidos nuevamente. Recordemos que el bíceps, la porción larga, que es la que vamos a evaluar, es la porción larga en el origen. La porción corta no tenemos mucha patología, en esta ocasión vamos a ver la porción larga, por eso se llama bíceps. El bíceps braquial, viene de doble, ¿verdad? Bíceps braquial. Y bueno, los tendones, el músculo, la porción larga y corta se va a juntar, se van a entrecruzar y vamos a llegar a la inserción en la tuberosidad bicipital del radio. Es importante evaluar el bíceps, que tiene una función también de estabilización de la cabeza del húmero y flexiona el codo en el antebrazo, ¿verdad? Ayuda a la flexión y también ayuda a la supinación del antebrazo con el codo en 90 grados. También ayuda a la reducción del hombro en rotación externa y estabiliza, como hemos dicho, el hombro. Es importante ver esto del bíceps. ¿Por qué? Porque el tendón del bíceps va a proveer una estabilidad de la cabeza del húmero. Miren acá, hemos visto que la cabeza del húmero ya es redondeada de por sí, ¿verdad? Y el bíceps viene por encima y tiene una polea que lo hemos repasado muy bien, el intervalo rotador, ¿no? Que el cuadro cumeral, el glenohumeral superior. Entonces va a proporcionar también estabilidad a la cabeza del húmero. Y el origen, hay muchos artículos, las revisiones anatómicas que dicen que se origina solo en el labrum, solo en el tubérculo glenoideo superior, pero en general se origina en el labrum y en el tubérculo glenoideo superior. Y aquí a este nivel, el tendón del bíceps interarticular y extrasinovial. Ese es un punto importante, porque ustedes que ya están evaluando, me han mandado ya, gracias, la otra Rocío, me han mandado una imagen de que está ya evaluando el intervalo rotador. Entonces, a ese nivel intracapsular no tiene vaina el tendón, a este nivel no hay vaina. Con cuidado con poner en los informes de ecografía, la mayoría del grupo son radiólogos que están haciendo diagnóstico, y otro grupo tenemos que son intervencionistas. Bueno, no hay tenosinovitis, no tiene vaina, y en la porción extraarticular, aquí el tendón ya tiene vaina, ¿no? El tendón mide más o menos 5 a 6 centímetros de ancho, milímetros. En esta porción interarticular es bien aplanadito, más aplanado, en la porción extraarticular es más redondeado, y tiene 9 a 10 centímetros de longitud. A este nivel, en el origen, en la porción interarticular, en el intervalo rotador y a nivel del origen, está más inervado, como dice la literatura. Tiene mucha inervación de fibras sensoriales y simpáticas. Por eso, a veces lo que están haciendo diagnóstico y tratamiento con ecografía, solo ven aquí la porción extraarticular. Cuando le evalúan no tiene nada, no le encuentran nada en el supraespinoso, nada en el infraespinoso, y no encuentran nada y dicen que está normal, pero se olvidaron de ver aquí el tendón proximal, el origen, donde está más inervado, y el paciente va a venir con un dolor en la cara anterior del hombro, un poco difícil de diagnosticar, pero vamos a ver hasta dónde podemos con la ecografía. Esta es la porción interarticular del bíceps y vamos a evaluar esta parte acá, el labrum, y también el origen a nivel y hemos visto que las porciones son el complejo bicipito-labral, el intervalo rotor, que ya lo hemos repasado en la parte de su anatomía. La porción extraarticular ya es tema de básico, ¿no? Porque en todos los textos y en todos los cursos que hemos hecho y hemos asistido, de repente siempre nos enseña la parte de la porción extraarticular, la corredera bicipital. Eso ya es sencillo, ya lo hemos visto, el surco bicipital, el músculo también, y la inserción forma parte del codo, pero igual lo vamos a ver acá. Miren el bíceps, el origen del bíceps en el labrum superior.
junto con la glenoides, ¿no? Es una imagen de artroscopía para los que también hacen, bueno, creo que en esta vez no tenemos ningún traumatólogo de grupo, y cómo se origina en el labrum, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se viene diciendo las características del origen. ¿Por qué siempre les pongo esta imagen? Porque acá vamos a ver las variantes. Miren cómo se origina el tendón del bíceps en el polo superior de la adenoides ósea y en el labrum. El labrum es un refuerzo de la cavidad articular que va a permitir fijar, le dicen también el ancla del bíceps a este nivel, porque se inserta acá. Y hay unas variantes, ¿no? La mayoría, el 47%, casi el 50%, se origina en la región posterior del labrum. Hay otro tipo 2, es una clasificación de Wagner modificada, que tiene un origen a nivel de la región posterior y anterior del labrum superior, y tenemos acá que es más posterior, y hay un tipo 3, que su origen es a nivel de la porción anterior y posterior del labrum, ¿no? Y en tipo 4 es menos frecuente que sea más el origen a nivel de la porción anterior del labrum. Entonces trataremos de buscar esta imagen. Acá este es el mismo artículo, como vieron el origen del bíceps en la región más posterior del labrum, ¿no? Acá tenemos un poco más en la porción anterior y posterior, pero predomina la posterior. Aquí tenemos el origen en el labrum superior, para que tiene una porción igual anterior y posterior y anterior, y más anterior es menos frecuente. Entonces ya tenemos claro que el origen del bíceps es en el labrum, y el ancla del bíceps le dicen otros, y en la porción superior del glenoides, y que es variable el origen, que más frecuentemente se origina en el labrum posterior. Muy bien, acá tenemos otra vez lo mismo, para repetir, ahí está el tendón del bíceps originándose en el labrum y en la porción superior del tubérculo supralenoideo. Aquí tenemos una imagen de diseño del bíceps y tenemos el origen del bíceps, ¿no? Cómo está el labrum superior, el origen del bíceps y su porción extraarticular. Aquí tenemos el refuerzo. El labrum viene a ser un refuerzo cartilaginoso, fibrocartilaginoso, ¿no? Tipo meniscoide, donde se va a originar el tendón del bíceps. Y recordemos que esta porción del origen del tendón del bíceps tiene una rica inervación simpática, da mucho dolor cuando hay lesiones por acá, entonces de repente podemos evidenciar algo. Si sospechamos alguna lesión proximal, no solo del intervalo, sino proximal, hay que pedir una resonancia. Con el intervalo yo creo que llegamos muy bien con la ecografía, no hay duda. Aquí a nivel del origen es un poco más difícil, depende del paciente, depende de la posición, y lo sospechamos algo, igual que cuando tenemos lesiones meniscales en rodilla, vamos a pedir resonancia. Muy bien, entonces seguimos. Otra vez el bíceps, el origen del tendón del bíceps en el labrum superior y en la adenoides ósea, y tenemos que se origina entre estos dos. Ya hemos visto las variantes que hay de frecuencia. Más se origina el bíceps en la región posterior del labrum. Acá tenemos cómo se va a originar el tendón del bíceps, que ya lo hemos visto en el artículo. Y en general se dice que se fija en 4 componentes. Este es el tendón del bíceps, en el labrum superior, anterosuperior, posterosuperior, hemos visto eso, en el tubérculo superior de la glenoides, y también se dice que también se puede fijar a nivel de la base del proceso coracoides. Bueno, vamos a la ecografía, vamos a tener una pequeña correlación con la artroscopía. Miren acá, primero la artroscopía tenemos en el número 1, la cabeza larga del bíceps, luego el complejo bicipitolabral a este nivel, la glenoides ósea, tenemos el labrum anterior, el intervalo rotador, tenemos nuevamente el 1, la cabeza larga del bíceps, en la artroscopía, y aquí tenemos la cabeza larga del bíceps en la ecografía. Muy bien, acá tenemos el complejo bicipitolabral, que es el origen del bíceps. Tenemos también la glenoides ósea, ¿no? Me va a dar todo lo que es hueso, me va a dar una sombra posterior. Tenemos el labrum anterior,
y el subescapular que es más profundo. Esta imagen, ¿cómo la vamos a obtener? La imagen la vamos a obtener con la posición modificada del doctor Ravelli, con el brazo caído en rotación interna, la mano, y vamos a poner el transductor en a este nivel. Un poquito también, esta es la maniobra de Mick Jagger también modificada. El doctor Azulay hace la maniobra de Mick Jagger, que es cuando él saca el hombro hacia adelante. Entonces ahí podemos también evaluar así. Pero repetimos nuevamente, esta es una imagen de artroscopía y tenemos una ecografía. La porción, la cabeza larga del bíceps, el complejo bicipitolabral, la glenoides ósea, el labrum anterior y el subescapular más profundo. Tenemos el intervalo rotador, en realidad el intervalo sería la porción superior e inferior del bíceps, ¿no? Pero acá tenemos una imagen también. La cabeza humeral vendría a ser la imagen que es en 7, esta es la cabeza humeral. Bueno, nuevamente, acá tenemos la cabeza larga del bíceps, la cabeza larga, el complejo bicipitolabral en verde, la glenoides ósea 4, el labrum anterior, el subescapular más profundo, el intervalo rotador, que es el espacio entre el subescapular y el subespinoso, y la cabeza del húmero. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Otra vez vamos a ver una superposición y vamos a ver que en la ecografía la glenoides ósea me da una sombra posterior. Yo tengo que bajar mucho la frecuencia para poder ver estructuras profundas y repasar mucha anatomía para entender. No se ve muy exactamente como la artroscopía, pero repasando la anatomía puedo ver qué estructuras se están conformando el origen del bíceps. Miren acá nuevamente, este es un patrón fibrilar de tendón. Acá veo una estructura ósea que vendría a ser la glenoides, ¿no? La glenoides ósea. El tendón del bíceps, la cabeza larga del bíceps a nivel de su origen en el polo superior de la glenoides, el labrum superior, ¿no? Y aquí puedo diagnosticar si habría algún quiste, algún desgarro, alguna lesión. Y el complejo bicipitolabral es la unión, pues, del origen del bíceps con el labrum, ¿no? Le llamamos a todo eso complejo bicipitolabral. Por encima ya recordamos del ligamento coracomeral, por debajo el glenohumeral superior. Recordemos que el coracomeral se origina en la coracoides, se pasa de frente hacia la base de la coracoides. Acá tenemos nuevamente el diseño, tenemos la glenoides ósea, el complejo bicipitolabral, el tendón del bíceps y acá arriba el coracomeral y el glenohumeral superior. Nuevamente el diseño como está el transductor encima de la cabeza del húmero, buscando el origen, el polo superior de la glenoides ósea, el tendón del bíceps. Y acá hacemos pequeños momentos de rotación interna y externa de la mano para ver mejor la tracción y cómo cambia el patrón fibrilar del tendón del bíceps. Y aquí podemos ver con el video un poco mejor la glenoides ósea. Entonces acá tenemos el ligamento coracomeral encima del bíceps y debajo el glenohumeral superior. La cabeza del húmero acá está un poco irregular y bueno, haciendo las maniobras de rotación interna y externa tenemos el tendón del bíceps a nivel de su origen. Si hacemos una vista ampliada, acá hay bastante anisotropía, pero es el tubérculo, el supraglenoideo. Acá tenemos la cabeza del bíceps a nivel de la porción extraarticular en la cabeza del húmero y el complejo bicipitolabral. Si vemos acá hay una anisotropía por la curvatura que hace el tendón del bíceps y previo a su inserción. Un poquito de anatomía para que se nos quede grabado la artroresonancia. Miren acá cómo está este es el polo superior de la glenoides ósea nuevamente. Acá y este labrum. Acá tenemos el tendón del bíceps en la porción extraarticular
y va a llegar a la porción interarticular al nivel del polo superior del adenoides ósea. Nuevamente va a aparecer el tendón del bíceps, está llegando al polo superior del adenoides, al labrum. Aquí tenemos el bíceps porción extraarticular, entra a nivel de la cabeza, y acá tenemos al labrum superior y aquí se inserta el tendón del bíceps en el polo superior de la adenoides ósea. Y ahí tenemos el complejo bícipido labral, ¿no? Acá tenemos, bueno, el SNARTO RM, porque eso tenemos líquido y se puede ver con mejor facilidad el origen del tendón del bíceps. Y bueno, estas maniobras que les he enseñado acá en este video, en estos afiches son las técnicas del doctor Ravelli. También el doctor Azulay publica su técnica de Mick Jagger, que es con la cabeza, con el hombro hacia adelante. Y bueno, ha hecho una pequeña adaptación, que esta se les enseño yo, que cuando les he enseñado a hacer la evaluación del intervalo rotador, la mejor forma era poner así la mano en la cintura, como si estuviéramos haciendo una maniobra de Middleton modificada, y el codo hacia atrás. Una vez que ustedes están evaluando el tendón del bíceps, el intervalo rotador, ahí vamos a evaluar cómo está llegando esta imagen. Miren, vamos a ver el videíto. Miren, tenemos la imagen de el hombro, como está con el codo hacia atrás, exactamente van a colocar. Ustedes ya han hecho esta práctica y miren cómo vamos a buscar el bíceps en el eje largo. En el eje corto ya teníamos el intervalo rotador, ¿verdad? Esto ya lo hemos repasado. Giramos el transductor y tenemos el eje largo del tendón del bíceps. El eje largo del tendón del bíceps, ahí modificamos nuevamente, eje corto del intervalo rotador, eje largo, estamos modificando acá el tendón del bíceps, la frecuencia, y veamos cómo estamos llegando casi al lado. Este es el tendón del bíceps en la porción interarticular, ya a este no se confundan el sesión de su escapular. Aquí está la glenoides ósea. Nuevamente. Nuevamente acá, quiero repasar esta imagen. Estamos en la vista trapezoidal, el foco está bien profundo, bien profundo. Entonces, este es el tendón del bíceps pasando sobre la cabeza del húmero, está llegando, este es el polo superior de la adenoides ósea, y miren cómo está llegando la anisotropía normal de la curvatura del bíceps, y acá ya estoy viendo lo que les decía, el labrum superior, el tendón del bíceps, el coracohumeral y el glenohumeral superior. Entonces, con esta es bien fácil, la pasión igual va a copiar la posición, evalúan el intervalo rotador en el eje corto, y cuando giran en el eje largo, se ve mucho mejor aquí el origen del tendón del bíceps. No se ve nítido, pero se puede ver si hay un quiste, algo. ¿Y cómo mejoramos esto? Usando el convexo. Miren cómo el convexo me da más profundidad con la misma posición que les he enseñado, el intervalo rotador. Vamos a girar en eje largo, entonces vamos a tener más profundidad, y aquí vean el eje corto, en el eje largo, y veo muy bien lo que es el labrum. Miren, esta es la sombra posterior de la adenoides ósea. El labrum superior, este triángulo. Recuerdan que los meniscos en rodillas se ven como imágenes triangulares, ecogénicas. Igualmente se va a ver el labrum, es una porción también tipo meniscoide, ¿no? De cartílago y fibrocartílago, que vamos a ver aquí cómo está llegando el tendón del bíceps. Estoy viendo la porción distal, que no la podía ver con el transductor lineal, porque no tiene tanta profundidad. Es la porción larga del bíceps, está llegando al origen, y en esta lo veo mucho mejor el labrum, ¿no? Sería el complejo bícipido-labral, y podría yo diagnosticar quistes, alguna lesión, un desgarro, si estuviera alguna sospecha, voy a hacer esta. Entonces, con esta posición y con ese transductor convexo no tengo ya mucha dificultad en ningún tipo de pacientes. En las otras maniobras que hemos repasado con las sugerencias del doctor Ravelli es un poco más difícil, tiene que ser un poco más delgado, depende de la contextura del paciente.
pero traten de practicar el origen del tendón del bíceps con el tendón, con el convexo, con el transductor convexo, y en el eje buscan intervalo rotador, el eje corto, y en el eje largo van a encontrar el origen del tendón del bíceps, el labrum. Muy bien, espero que se entendió esta parte. Hasta aquí hay alguna pregunta. No sé si se quedó claro cómo evaluar el origen del tendón del bíceps. Me pueden hacer un comentario o mandar un mensajito, todo ok, para que sigamos adelante y poder ver también la demás evaluación del tendón del bíceps. Como les comento, es la forma más práctica de evaluar el origen con el convexo, o si tiene un transductor matricial lineal de baja frecuencia, porque el origen es muy profundo, hay adenoides, y es de la zona que tengo que buscar quiste, desgarros, lesiones, y con pequeños movimientos voy a mejorar la evaluación de la anisotropía, mejora la anisotropía. A ver, muy claro, muy bien. Gracias por contestar, y vamos a ver qué podríamos encontrar este es el diseño, pues, del convexo, ¿no? Tengo la imagen de llegando del bíceps, y acá tenemos el labrum, ¿no? Bueno, la lesión parcial del complejo bícipitalabral. Miren, acá tenemos también, hay un videíto, con el video siempre se mejora los diagnósticos. Espero que corra, si no, igual vemos acá el complejo bicipitalabral, la que está corriendo. Acá hay una imagen quística, ¿no? Dentro del complejo bicipitalabral, una lesión parcial. Se ve una imagen triangular hipocogénica, que lo vemos aquí en la flecha negra del origen del tendón del complejo bicipitalabral, ¿no? Porque con toda claridad podemos ver que, y podríamos diagnosticar con ecografía, una lesión parcial del complejo bicipitalabral o una lesión quística. Generalmente las lesiones quísticas en los meniscos, en el labrum, son por lesiones parciales, ¿no? Que quiere decir, está indicando que hay una lesión. Incluso se puede ver una imagen hipocogénica que está atravesando el labrum. Y con mucha seguridad podemos poner eso en el diagnóstico. También podríamos ver aquí, no está tan borroso, pero no está tan nítido, pero haciendo pequeños movimientos con la mano de rotación interna y externa, cosas con el brazo caído. Podemos ver acá llega bien el bíceps, pero junto hay una lesión, una imagen anecogénica que persiste, y a pesar de los movimientos sigue. No sería anisotropía, sería una lesión parcial del complejo bicipitalabral, ¿no? Nuevamente, vemos el tendón del bíceps y la imagen anecogénica o hipocogénica que está en el complejo bicipitalabral es una lesión parcial. También muchas veces habrán visto que cuando están evaluando la cabeza del bíceps, la cabeza del húmero, ven deformidad, irregularidad, depresión, hay secuelas de fracturas. Esta forma de la cabeza del húmero, a ser muy irregular, va a adelgazar o afilar la porción interarticular del bíceps, y posteriormente no se sorprenda encontrar un desgarro completo. Hay lesiones completas que no encontramos en el bíceps, se rompe a nivel de su origen o del intervalo, y luego se retrae totalmente a la región distal. Entonces, reportar también cómo está la superficie ósea de la cabeza del húmero, y ver si hubiera alguna lesión interarticular. Tenemos la adenoides, la cabeza del húmero, tenemos el bíceps que está llevando a nivel de origen, el complejo bicipitalabral, muy adelgazado el tendón del bíceps, muy adelgazado. Y hay que reportarlo. Entonces, ¿cuándo evaluar el origen del tendón del bíceps? ¿Cuándo evaluar? Vamos a evaluarlo cuando tengamos una sospecha con un dolor. El paciente viene con un dolor en la cara anterior del hombro, no le encuentro nada en la porción extraarticular, intervalo rotador parece normal, y no le encontré desgarros del manguito rotador. En ese caso puede avanzar un poco más, y la posición que les recomiendo, y la más fácil y más aplicable, es esta de poner el brazo, ¿no? Con la mano en la cintura, el codo hacia atrás,
y vamos a evaluar el intervalo primero y ahí a nivel del intervalo, porque estamos ya dentro de la región interarticular, giro el transductor buscando el origen, como hemos repasado en la teoría, el origen es a nivel del polo superior de la adenoides ósea y del labrum superior, y si puedo usar el convexo voy a, voy a tener una mejor, mucho mejor resolución del el complejo bícido labral. Si tuvieran ustedes un transductor lineal de muy baja frecuencia, que tenga bastante profundidad, les va a salir también muy bien, dependiendo si el paciente es delgado, ¿no? Si es musculoso o gordito, o como la mayoría de pacientes normales no son tan delgados ni tan fibrosos, entonces vamos a usar de frente el transductor convexo porque vamos a cortar también el tiempo de ecografía. Imagínense que hagamos todos los protocolos en todos los pacientes, nos demoraríamos demasiado haciendo los diagnósticos. Si estamos buscando desgarro del subescapular, del proximal, hay que echarlo de cúbito, extender mucho, por mucha cosa. La importancia y la ventaja de la ecografía es que tenemos al paciente al costado y vamos a preguntar, vamos a hacer un poquito de anamnesis para enfocarnos dónde puede estar la lesión y también si hay un antecedente traumático, si es crónico, ¿no? En pacientes que tienen capsulitis adhesiva con hombro congelado, también vamos a hacer una variación del informe, pero del examen. Pero en general esta es la forma más fácil de evaluar el origen de la porción larga del tendón del bíceps. Muy bien, entonces, ¿qué podríamos encontrar? Podemos encontrar quistes, podemos encontrar desgarros del labrum, podemos encontrar lesiones parciales o desgarros parciales y también podemos encontrar adelgazamiento, alteración de la morfología de la cabeza del húmero y adelgazamiento del bíceps, que hay que tenerlo en cuenta para que podamos evitar un desgarro completo ya y reportarlo, porque ese paciente seguro que va a tener un desgarro completo del origen del bíceps, ¿no? Entonces, recordar también que en el nivel del origen hay mucha sensibilidad, mucho dolor causa las lesiones intraarticulares del tendón del bíceps. Bien, seguimos con el tendón del bíceps. Si no hay una pregunta hasta acá, vamos a ver la inserción, ¿no? La inserción del tendón del bíceps distal. Pero más que la inserción del tendón del bíceps distal, es un complejo insercional, porque no solamente debemos evaluar el tendón, sino la aponeurosis interna, evaluar también la aponeurosis externa o el acertus fibroso, pero en general la patología vamos a verlo aquí, sino que hay que repasarlo un poquito en la anatomía, y vamos a ver los abordajes, ¿no? Cómo estamos, cómo vamos a encontrar el bíceps distal. Cuando yo estoy enseñando ecografía a mis alumnos, la parte más difícil de la cara anterior es evaluar el tendón del bíceps, ¿no? Tiene su truco que hay que hacer en la práctica, pero también lo vamos a repasar acá para que ustedes puedan visualizarlo correctamente. Entonces aquí tenemos el tendón del bíceps distal, como les decíamos, la primera parte es la aponeurosis interna. La aponeurosis interna ya vamos a ver en el tercio medio del brazo anterior, que va a formarse en una imagen hiperecogénica, ¿no? Justo estábamos practicando con el doctor Iván y me decía, acá es el tendón. No, no es el tendón. Lo que pasa es que se ve una imagen lineal hiperecogénica en el tercio medio del brazo que viene a ser la aponeurosis interna. Esa aponeurosis va a formar ya lo que es el tendón del bíceps posteriormente, que se va a ver una forma ovalada. Se juntan la porción larga y la porción corta y van a formar un tendón del bíceps que parece uno solo, pero en realidad siempre son dos. Y sería la aponeurosis interna, esta imagen lineal hiperecogénica que estamos viendo ya en la cara anterior del brazo. Entonces esta imagen es la aponeurosis interna. Si ven acá en la estructura anatómica, el tendón del bíceps está acá, la unión miotendinosa, la aponeurosis se forma ya desde la región media del brazo y se va a ver como una imagen hiperecogénica, homogénea, y que posteriormente se va a convertir en un tendón del bíceps y también en la aponeurosis bicipital externa o la acertus fibroso. Bueno, esa es la primera parte de la evaluación distal. Luego recordemos que el músculo del bíceps, lo que estamos viendo acá es la aponeurosis interna del bíceps, la porción central que ya se forma en el tercio medio del brazo, y luego ya va a formar lo que es la porción, el tendón del bíceps propiamente dicho. La aponeurosis externa o la acertus fibrosus, como está en este diseño y en la revisión anatómica, es la aponeurosis bicipital externa.
Es la continuación de la fascia anteromedial o de la aponeurosis interna que rodea el bíceps distalmente y se va a ir a la unión miotendinosa hasta la fascia profunda medial del antebrazo. O sea, la aponeurosis del bicipital externa se va hacia la parte interna. Sobre los pronadores, recordamos que acá hay un pronadores, incluso otros dicen que hay una arcada de los pronadores, así como una arcada de los spinadores, bueno, pero por debajo del acertus fibroso, aponeurosis externa, va a pasar el nervio mediano también, la arteria braquial. De todas maneras hay que dar una revisadita y luego nos vamos a evaluar acá el tendón del bíceps, ¿no? Solamente para tener una noción anatómica que tenemos la aponeurosis bicipital externa, que es el acertus fibroso. Acá tenemos los tendones extensores, acá tenemos el acertus fibroso, y que está cubriendo ya lo que son, acá tenemos el nervio mediano, los pronadores, la porción corta y la porción larga del tendón del bíceps. Ese sería el acertus fibroso, que generalmente lo pasamos de largo cuando estamos evaluando y buscando la cara anterior del codo, pero hay que tener noción. Bueno, la inserción del tendón del bíceps, amigos, hemos evaluado la porción larga muy bien, que nos da mucho dolor en su origen, ¿no? Acá tenemos la porción extraarticular, y la porción corta se origina en el proceso coracoides. Eso a nivel de brazo van a juntarse y se van a unir prácticamente. Incluso hay estudios de histología que ven si es un tendón o son dos tendones. Son tendones, pero la separación es mínima, ínfima, tienen un paratenón, no tienen vaina. Con cuidado al decir que acá hay tenosinovitis, no hay tenosinovitis, no tienen vaina y un paratenón, puede haber una paratenonitis o una bursitis bicipitorradial distal. Entonces acá no hay vaina y pasan debajo del acertus fibroso. El acertus también, que tanto lo refieren en la anatomía, como lo fija el bíceps, cuando hay una rotura proximal del bíceps, acá distal del bíceps, muchas veces no encontramos la retracción o el signo del Popeye invertido, es decir, no encontramos una retracción muscular proximal, ¿no? Cuando se rompe la región proximal del bíceps, vemos el signo del Popeye, que es el brazo, el músculo está distal, como que hay una bola distal. En cambio, lacertus va a ayudar a fijar estos tendones, la unión miotendinosa, y no va a permitir la retracción del bíceps, ¿no? Por eso nos ayuda en eso, el acertus. Y el tendón del bíceps, como está en el diseño tan bonito del RadSource, que siempre lo reviso, miren cómo la porción corta, que es la azul, va a ir hacia la región más distal, y la porción larga va a ir hacia la región más proximal. Entonces, a nivel de la inserción, usualmente cuando evaluamos el tendón, no diferenciamos mucho cuál es la porción larga, la porción corta. En el eje corto se puede revisar, y la porción corta, como dijimos en azul, es la que va hacia más distal, y la porción larga hacia la región más proximal. La porción larga es la que más se tuerce porque estamos llegando acá y hay una torsión. El tendón del bíceps no va derechito, se va hacia la región lateral ante el codo, a nivel de la tuberosidad bicipital. Y al hacer esa angulación, el tendón que más rota y que más se tuerce es el de la porción larga. Por eso, como está torcida, digamos, esta porción larga, se entrecruzan y hay una rotación, es difícil evaluar el tendón del bíceps en una posición neutra, por eso hay varios abordajes. Y acá tenemos nuevamente la porción larga, que es proximal, la porción corta, que es distal, y hay que evaluarlo con unas técnicas adecuadas. Miren como este artículo bonito del doctor Carlos Martinoli, ven cómo está, hay una rotación, ¿no? De la porción larga y la porción corta. La porción corta incluso es hacia más interna, la porción larga es hacia más externa, para más al lado radial y más posterior, y están entrecruzándose, ¿no? Viene la porción larga, viene debajo de la porción corta y se va hacia la región posterior. Entonces eso hace que sea más difícil, y si ustedes tienen el brazo, el codo, es difícil encontrar. Tienen que hacer ciertas maniobras para que puedan evaluar exactamente cómo está la inserción del tendón del bíceps. Y bueno, tenemos varios abordajes que solo hemos repasado en las técnicas de ecografía. Miren cómo en la porción, en la técnica anterior, de todas maneras, si lo ponemos sin hacer ninguna torsión, ninguna supinación, no vamos a encontrar y tenemos que hacer esta maniobra.
supinación. Supinación forzada. Se dice que se puede evaluar muy bien cuando hay una supinación de más de 60 grados, o sea que es una supinar. A veces los pacientes no pueden ayudarle con la otra mano, como está haciendo acá. Llegamos a la tuberosidad bicipital del radio y llegamos a la inserción del tendón del bíceps. Acá tenemos una imagen hipocogénica, que es la arteria braquial. Y tenemos en el eje corto, tenemos el tendón del bíceps también, en la misma, la porción a evaluar la región anterior. Acá tenemos en la técnica anterior, también del tendón del bíceps, cómo estamos haciendo una bastante supinación. Y de todas maneras, yo siempre inclino el transductor para ver esta imagen, saltar la anisotropía, ¿no? Y puedo ver bien el origen, la inserción a nivel de la tuberosidad bicipital del radio. Acá tenemos otra imagen, ¿no? Seguimos con la técnica anterior en supinación. Y la técnica medial, voy a flexionar el codo. Dice que cuando flexionamos el codo estamos viendo mejor la porción corta. Y aquí tenemos un poco de anisotropía. Cuando ponemos el transductor muy internamente, un poco de anisotropía. Muchas veces he visto evaluar diferentes técnicas a diferentes maestros, unos lo hacen solamente con el brazo en flexión, sin ningún tipo de supinación, y se ve más o menos así todo hipocogénico, ¿no? Lo importante es ver si no hay líquido alrededor, si no está engrosado, etc. O también la porción, la técnica lateral, pero en la técnica lateral vemos bien la región distal, pero no la inserción del tendón del bíceps. Tenemos el eje corto también de la técnica lateral. Y la última técnica es la técnica que le dicen otros la cobra. ¿Cómo es esta técnica? Recordemos que el tendón del bíceps se inserta, se tuerce y llega a la tuberosidad bicipital del radio y está como que escondido, va hacia la región posterior de la tuberosidad bicipital. Entonces, si movemos el transductor por la región posterior, podemos encontrarlo haciendo movimientos de supinación y pronación. Miren, acá tenemos, este es el tendón del bíceps. ¿Cómo lo evaluamos? A más o menos a 6 centímetros del codo, más o menos lo he medido 6 centímetros, ponemos el transductor en eje corto y vamos a encontrar esta imagen como si fuera el pico de un ave. Este es el tendón del bíceps. Veamos el pequeño video. Y cuando el paciente hace esta maniobra de supinación y pronación, vamos a encontrar el tendón del bíceps. Y aquí, cuando el paciente está diciendo hola, cuando te está enseñando la palma de la mano, ahí vas a ver esta imagen. Entonces acá está haciendo pronación, acá cuando está haciendo supinación, cuando está haciendo pronación, enseñando la palma de la mano, aparece el tendón del bíceps. Esto casi ya no lo realizaba, esta forma de evaluar el bíceps, porque solo estoy viendo la inserción. Pero ¿cuándo me va a ser útil, no? Porque ¿cuándo puedo utilizarla muy bien? Eso tiene razón el doctor Rosales, ¿no? Que es intervencionista y que trabaja más de 20 años de intervencionista. Esta técnica la usa para lo que es los bloqueos, cuando hay bursitis bicipital, cuando hay tendinosis, etcétera. Utiliza esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver bien el tendón del bíceps con estas posiciones donde hay que hacer una supinación forzada y el paciente no puede quedarse con el brazo así, ¿cómo voy a meter la aguja? ¿No? Entonces, viendo, es muy complicado. Viendo esto, es verdad. Acá estamos con el paciente y pondríamos el transductor. El abordaje sería de esta forma para lo que es las bursitis bicipetorradiales, que es algo localizado a nivel, una patología a nivel de la inserción prácticamente. Entraríamos acá, ¿no? En eje, en plano, ¿no? De la lateral a interno, mirando toda la aguja y viendo la inserción del tendón del bíceps a nivel de la tuberosidad radial. Entonces recordemos cómo está, esto solamente es anatomía, bastante anatomía, y vemos cómo llega el tendón del bíceps, por eso hacemos los maniobras de pronosupinación, y vemos cómo está entrando y saliendo el tendón del bíceps acá a nivel de la tuberosidad bicipital del radio. Recordar que el tendón del bíceps, una forma también de encontrarlo, es ver la arteria braquial. La arteria braquial nos va a dar una sombra cuando no ponemos el Doppler.
Aquí está, y nos va a dar una ventana para ver cómo está pasando el tendón del bíceps debajo de la arteria braquial. Y acá tenemos bien la tuberosidad bicipital del radio. Miren acá tenemos un poco de anisotropía. Estoy viendo en el eje largo la tuberosidad bicipital del radio. Y puedo arreglar un poquito de anisotropía. Y miren acá en el eje largo una imagen hiperecogénica lineal que me está delimitando la porción de larga que es más anterior y la porción corta que es más posterior. Acá tenemos una imagen en eje corto, un pequeño video, como estamos viendo el tendón del bíceps en el eje corto, cómo va hacia la porción posterior y proximal la porción larga y la porción corta hacia anterior. Ahí se ven dos tendones. Nuevamente, la porción corta y la porción larga posterior, la porción corta es anterior. Acá tenemos también la tuberosidad bicipital del radio, tenemos el eje corto con anisotropía. Si lo estamos evaluando, podemos ver el eje corto con un poco de anisotropía. Ahora, también la musculatura del paciente ayuda o también entorpece un poco la porción distal. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con bastante musculatura, el patrón en cielo estrellado, ¿no? Fascicular, bastante grueso, y me da un poquito de anisotropía del tendón del bíceps distal, se ve muy hipocogénico. Cuando es un paciente más delgado, menos masa muscular, más fácil de evaluar el bíceps distal. Pero ¿por qué quiero evaluar tanto la porción insercional? ¿Por qué estoy haciendo tanta cosa? Porque vamos a ver también un poco de patología. No hay tanta frecuencia, pero podemos encontrar, le hemos dicho acá que la porción distal del bíceps no tiene vaina. Entonces, cuidado con poner tenosinovitis distal. Tiene una bursa, tiene un paratenón, puede tener líquido en la bursa y vamos a encontrar una bursitis bicipitorradial profunda, generalmente a la inserción del tendón del bíceps. Hay que poner un poco de Doppler. Acá tenemos también las tendinopatías insercionales. Es un tendón totalmente heterogéneo con incremento del microflujo a la evaluación Doppler o Power Doppler, ¿no? Hay que poner siempre el Power Doppler. Y cuando yo veo engrosado y heterogéneo mi tendón, es una tendinopatía. También este tendón lo veo heterogéneo. Miren, es el bíceps distal. Muy bien, acá se puede ver muy bien la cabeza del radio, el cuello del radio, la tuberosidad bicipital, la arteria braquial. Y vamos a ver acá el bíceps heterogéneo, muy heterogéneo, como una tendinopatía, pero aparte de eso la paciente venía por una elevación, como un bultito en la región anterior del antebrazo, a nivel de la tuberosidad del radio, y había un nódulo hipoecogénico que no era el bíceps, ¿no? Que no era el bíceps, que estaba debajo del tendón del bíceps, y como en esa zona hay una bursa, había un engrosamiento sinovial de la bursa. Parecía un nódulo sinovial heterogéneo que le daba un poquito de dolor, que no tenía vascularización a la evaluación Doppler o Power Doppler, ¿no? Se reportó como un nódulo sinovial a nivel de la región debajo del tendón del bíceps, bícipito radial. Si a este paciente no le pongo profundidad del foco, no lo evalúo el tendón del bíceps distal, se me puede pasar esa lesión, pero evidentemente con la región en forma comparativa con el otro brazo había una prominencia, que había que evaluar cuál era esa prominencia, porque el músculo estaba normal, no había otra lesión, y a nivel profundo, pegado a la tuberosidad bicipital del radio, había una lesión hipocogénica nodular. Y en esta zona solamente tenemos la bursa y el tendón y la cortical ósea del bíceps. Acá también tenemos otra vez la lesión nodular hipocogénica, ¿no? Y otro caso de una tendinopatía insercional. Acá se ve la tuberosidad bicipital del radio. Miren qué les parece esta frecuencia, este patrón del tendón.
El patrón del tendón debe ser con unas fibras de colágeno paralelas, como un cabello bien peinadito, como las fibras de un peine, como, ¿no? Bien homogéneo. Y este tendón, por más que le hicimos la supinación forzada, lo tratamos de estirar, tenía dolor en la región anterior del antebrazo y tenía este patrón heterogéneo, ¿no? Hipocogénico y engrosado, ¿no? Se reportó y tenía el paciente un dolor, se correlacionaba bastante con la clínica en la cara anterior del codo. Entonces, una tendinopatía insercional que se puede evaluar muy bien haciendo la técnica de la supinación y en la cara anterior. El eje largo, acá tenemos el eje largo y acá tenemos el eje corto, ¿no? En el eje corto vemos la tuberosidad del radio, el patrón heterogéneo, y acá tenemos también, se pueden ver parcialmente los dos tendones, la porción corta y la porción larga, que es más posterior. La tendinopatía incluso parece un desgarro intrasustancia, heterogéneo, ¿no? Y estamos viendo también la arteria braquial que va por encima, ¿no? Para dar un reflejo o una referencia anatómica. Bueno, hasta acá la parte de repasar cómo es el abordaje del tendón del bíceps a nivel de su origen y su inserción. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, pero recordar que en la fase del origen hacemos las maniobras, ya les he descrito, en la porción distal, la mejor técnica para evaluar y la más sencilla, el brazo en extensión, y con la supinación forzada, ustedes si el paciente no puede supinar, le ayudan con la manito, ponen en el nivel de la tuberosidad bicipital del radio el transductor y hay que hacer una inclinación. Y también hay que ver la arteria braquial que pasa por encima, reconocer las estructuras y tratar de evaluar si está normal o patológico. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Algún mensaje? Si no, entonces pasamos solamente un breve consejo. Como les digo, trataremos de seguir creciendo junto con ustedes en grupo, ¿no? Gracias por formar parte de este grupo y me alegra mucho que estén entrando a las clases, que le estén repasando, que estén pasando sus mensajitos. Aquí tenemos 2 médicos intervencionistas, o si no me equivoco 3, el doctor Nelson, el doctor Moscoso de España y también el doctor Héctor, creo que también está haciendo intervencionismo. Y bueno, ¿cuál es el abordaje de la porción interarticular? Para llegar al origen del árbol, ¿no vamos a meter la aguja? No vamos a meter la aguja, tampoco lo he visto que lo hayan reportado, pero sí cuando hay una patología, una tendinosis en intervalo rotador, igual ya hemos hecho el abordaje, ¿no? El paciente en decúbito dorsal, entra la aguja de la región lateral hacia interna y ponemos el corticoide, lo que queremos poner alrededor del tendón, pasando el ligamento coraco-humeral. ¿No? Es de lateral medial, es el abordaje de lateral a medial con el transductor en eje corto y la aguja en plano. En plano quiere decir que veo toda la aguja. Igual lo voy a hacer cuando voy a ver la corredera bicipital, que eso es más frecuente de encontrar tenosinovitis. Igualito en plano, en eje corto, y tengo que traspasar el ligamento transverso y inyectar acá un poquito de corticoide alrededor del tendón. ¿Puedo pinchar el tendón? Sí, puedo pinchar el tendón, pero con seguridad retiro la aguja y voy a poner el líquido acá, el medicamento o la solución corticoidal alrededor del tendón del bíceps. En eje corto es mucho mejor, mucho más sencillo, viendo la aguja también en plano. El tendón del bíceps, como les dije, es bastante frecuentemente, su patología es bastante frecuente, se asocia a lesiones del supraespinoso y del subescapular, porque recuerden que los vecinos también se enferman cuando está alterado, cuando hay una patología de un tendón, siempre está contaminando, siempre está contagiando a los vecinos la patología y buscar muy bien si está alterado también el subescapular o el supraespinoso, ¿no? Entonces, esos serían los consejos cuando hay una lesión y quieren infiltrar la inserción del bíceps, que es complicado verlo, si por ejemplo encuentran esta bursitis, las recomendaciones de los profesores es hacerlo con la técnica de la cobra, le dicen, acá vemos claramente la inserción,
y aquí entrarían de lateral a medial, buscando la inserción del bíceps distal. Muy bien, porque en la porción anterior es complicado encontrarla, tiene mucha torsión el tendón del bíceps y es difícil encontrar, hacer la supinación forzada y poder estar a la vez infiltrando. Muy bien, si no tiene ninguna pregunta, dejamos de grabar la clase para pasar a conversar un ratito y dar unos alcances. Doctora, en el video que le mandé, recuerda del doctor que aplicaba en el receso, decía que iba intraarticular. Se puede con esa técnica que miraba usted la primera, donde metía la aguja y se colocaba en el tendón. Claro, a ver, doctorcito, doctor Nelson, ¿verdad? ¿Sí? Ya, espero que esta vez no se me corte las preguntas. Claro, había mandado al doctor un videíto que lo hacía en la infiltración, querían entrar al abordaje viendo el subescapular, ¿verdad? Sí. Claro, cuando estamos viendo el tendón subescapular, doctor, debajo del tendón está el receso subescapular, no está la cápsula. El receso se comunica con la cápsula, es verdad, pero no siempre hay esa comunicación. Eso lo hemos repasado en el curso de hombro que hemos hecho con la doctora Judith. Y si usted quiere entrar a lo que es capsulitis, que hemos repasado en la clase anterior, es entrar acá al coracomeral y vía posterior directo a la cápsula articular. ¿A dónde estaría la cápsula, doctora? ¿A dónde llegaría? Ya, acá, recuerden, en la clase de intervalo rotador hemos hecho acá, este es el tendón del bíceps, arriba el coracomeral, el glenohumeral superior. Este espacio que hay entre el subescapular y el supraespinoso está en la cápsula. Acá solamente en la capsulitis se engruesa este ligamento y le ponemos directo al ligamento, doctor. Y la cápsula, quiero abordarla muy bien, tiene que ser por vía posterior, ya en la Ok. articulación glenohumeral. Por vía posterior es donde va a tener acceso a la cápsula, mucho más fácil. Perfecto, doctora. Gracias. Muy bien, amigos, no sé si tienen alguna otra pregunta.